Bienvenidos técnicos y curiosos, en este video hablaremos de las fallas comunes que encontramos en cámaras y grabadores. Trataremos de abordar las fallas más conocidas, las fallas que tienen solución y las fallas que de plano no tienen solución, o al menos yo no la he encontrado. ¿Listos o no? Empecemos con el escenario número 1. Cuando nos aparece este recuadro negro con el mensaje de no video, es cuando entramos en pánico. Las causas por las cuales la cámara ya no muestra video son muchas y variadas. Cabe destacar que para resolver cualquier falla se le tiene que meter mano al equipo e incluso utilizar equipo especial. Pero trataremos de resolver todos los casos de la manera más sencilla. Una de las fallas más comunes cuando nuestra cámara no se ve es que no le llega suficiente voltaje o no hay voltaje en la cámara. Lo primero que tenemos que resolver es si la cámara tiene voltaje. Para eso tendremos que ir a la cámara, destapar las conexiones, sea como sea que estén, y conectar y desconectar nuestra cámara. La cámara, por ende, hace un ruido al iniciar. Si escuchamos el ruido cada vez que conectamos y desconectamos, podemos asegurar que el voltaje es el correcto. ¿Qué ruido se escucha? Se escucha un clip. La cámara, cuando enciende, introduce un filtro, que es el que nos ayuda para que nosotros podamos visualizar los colores normales. Es decir, toda la gama de colores que nosotros vemos la utiliza este filtro al encender. Si no entra este filtro es porque no hay voltaje. Muy bien, tenemos dos cámaras, un modelo viejito y un modelo, se supone, reciente. Para saber si hay voltaje en nuestra fuente, ya sea que sea la fuente independiente como esta o una fuente en general, lo normal es utilizar un multímetro, colocarlo en medición de voltaje, corriente directa, y medir la salida que conecta la fuente con nuestra cámara. Tomamos un polo en la tierra y el otro polo dentro del conector y nos arroja 12 volts. Esto sería lo más habitual si contamos con un multímetro. Pero ¿qué sucede si no tenemos el multímetro? Es decir, queremos saber que nuestra fuente funcione y no sabemos cómo. Pues lo habitual sería probar nuestra cámara conectándola. Antes que de eso, ojo, hay un detalle con las fuentes, con cualquier fuente y nuestro multímetro. Aunque en la medición nos dé los 12 volts, no quiere decir que nuestra fuente esté bien. ¿A qué me refiero? Muchas veces la fuente ya está dañada y sin ningún dispositivo, sin ningún equipo, sin ninguna cámara conectada, nos va a dar 12 volts. Cuando ya le conectamos la cámara, este tiene que caer, y si la fuente está dañada, simplemente se va a ir abajo de 5 o 6 volts. Ese voltaje no es suficiente para levantar la visión de nuestra cámara. Lo normal es que se baje 1 volt, 11 y ya mínimo 10. Entonces, no siempre quiere decir que aunque tenemos nuestro multímetro y midamos nuestra fuente y esta nos dé 12, no quiere decir que este esté bien. Pero bueno, vamos a pasar al caso de si no tuviéramos el multímetro. Entonces yo tengo mi cámara acá. Lo ideal sería conectarla, acercarla a nuestro oído y escuchar cómo entra el filtro que todas las cámaras traen, para que podamos ver los colores naturales. ¿A qué me refiero? Todas las cámaras traen un filtro porque el color habitual de las cámaras es en infrarrojo. Si no tuviera este filtro, veríamos las imágenes de color rosa. Por ahí hay una falla igual a que ahorita voy a mencionar. Cuando nosotros le ponemos el voltaje, la cámara mete este filtro y nosotros vemos los colores naturales que nuestro ojo percibe. Sin este filtro las veríamos rosas.
vamos a escuchar ese filtro. Ahí tronó. Ahí yo la desconecto. La vuelvo a conectar. No sé si se alcanza a percibir ese clic. Pero todas las cámaras lo hacen. De esa manera podemos saber si tiene voltaje nuestra cámara o no. Vamos a hacerlo con esta, a ver si se percibe. En este es mucho más tenue y no se alcanza a percibir prácticamente nada. Pero si lo acercas a tu oído, lo vas a escuchar. Bueno, otra manera de saber si hay voltaje en nuestra cámara o no es con los LEDs infrarrojos. Ahorita, si yo la conecto, están encendidos los LEDs infrarrojos, pero no lo percibimos por la luz. Aunque yo quite la luz, apenas si se percibe los LEDs encendidos de nuestra cámara. Esto nos indica que hay voltaje porque está encendiendo todos los LEDs de nuestra cámara. Si nos damos cuenta, se perciben como en morado en el lente de la cámara, pero en sí son rojos. Yo aquí con mi visión los veo rojos, aunque no se perciben desde la cámara. Ahora vamos a hacerlo con la otra. Ahí ya la conecté. Y si tapamos nuestra cámara para que no le llegue ninguna luz, ahí ya entró. ¿Ve? Ahí se ve. Lo vemos violeta, pero en sí es rojo. Ahí ya se apagó porque ya percibió la luz. Ya la vuelvo a tapar y espero que se encienda el LED. Si nos damos cuenta, ahí ya se encendió el LED infrarrojo. Ahí se va a apagar cuando detecte la luz. De esa manera, muy fácilmente podemos saber si nuestra cámara tiene voltaje o no y descartar nuestra fuente. Uno de los problemas más comunes también es el tipo de fuente que tenemos instalada en nuestras cámaras. Por ejemplo, este tipo de fuentes que es para 16 cámaras. Son buenas, pero cuando esta empieza a fallar, la potencia disminuye en las cámaras. Entonces algunas empiezan a parpadear. Para saber si la fuente está bien, tendríamos que medir el voltaje de la salida de cada cámara para ver si hay alguna variante. Puede ser también la cámara la que esté fallando, entonces ese sería un dato importante. Cuando una fuente empieza a fallar, desgraciadamente no hay manera de saber si no es con un multímetro. Para saber si la fuente está bien, hay que medir las salidas. Una vez conectada nuestra fuente, pondremos el multímetro en medición de corriente directa y medimos positivo y negativo, y nos tiene que dar 12 volts. Si nos damos cuenta, tiene una pequeña variación entre 11.9 y 12 que no afecta a la cámara, y todas las salidas deben de estar igual. Esta es una fuente de para 4 cámaras, pero es lo mismo con una fuente individual. La fuente individual también nos tiene que dar 12 volts. Entonces vamos ahí, ya la conecté y medimos igual. Positivo es el de adentro, negativo es la de afuera. Entonces ponemos y medimos.
Si nos damos cuenta, y esta fuente nos da 12.1, está excelente el voltaje de esta fuente. Ahora, cuando nosotros conectamos una cámara, sea cual sea, aquí tengo una, el voltaje baja. El voltaje, como la cámara empieza a consumir, baja el voltaje. Entonces, si yo la conecto acá y ahora mido cuánto nos da, como está muy cerca, nos da exactamente los 12. De hecho, si nos damos cuenta, está entre 12 y 12.1. Ahí ya quedó en 12. La distancia también afecta a nuestra fuente. ¿Qué sucede si conecto dos cámaras a la misma fuente? Nuestras cámaras van a encender, pero la vida útil de nuestra fuente disminuye. Entonces, muchas veces cuando los técnicos no traen más fuentes para sacar la falla, pues conectan dos cámaras en una misma fuente. No te dicen, obvio, tienen que sacar la chamba, pero la fuente empieza a fallar más rápido que las otras. En este caso es una independiente. Lo mismo sucede con una para 4 cámaras o para 16. Si conectan muchas cámaras en la fuente, es decir, que si utilizamos más de una cámara en una sola salida, le empezamos a quitar vida a nuestra fuente. También las fuentes se calientan, necesitan estar en un punto donde tengan ventilación. Si las fuentes también se instalan en un ropero o en una caja donde no hay ventilación, también empiezan a morir más rápido. La distancia también es algo importante. Si tu cámara está a 10 metros, no vamos a tener una pérdida considerable de voltaje. Pero ¿qué sucede cuando está a 20 o a 50 o a 80 metros? Es cuando el voltaje empieza a caer y nuestra fuente no es suficiente para alimentar todas nuestras cámaras. En especial en estas, porque en estas, como nada más llevamos una sola cámara, si ponemos una fuente de 2 amperios, es suficiente para alimentar una cámara que se encuentra a 80 metros, a 70. Pero estas no, porque estas son a 5 amperios máximo. Si vemos la 5 amperios. Quiere decir que los 5 amperios los divide entre cada salida de cada cámara. Entonces, cuando conectamos nuestras 4 cámaras y a una distancia de 30, 50, 60 metros cada una, nuestra fuente muchas veces no es capaz de alimentarlas. Más que nada cuando es de noche y encienden todos los LEDs de nuestras cámaras. Cuando eso sucede, el consumo de la cámara es mayor. Y normalmente nos dicen, ¿sabes qué? Mi cámara se apaga o empieza a tener interferencia por las noches. Eso se debe a la distancia y a que la fuente no alcanza a alimentar todas las cámaras. Como les decía, para saber si una fuente está bien o mal, forzosamente necesitamos un multímetro para medir salida por salida y de esa manera definir si está mal o está bien. Cuando tenemos fuentes individuales tenemos un plus, porque puedo sustituir una fuente con otra, y si esta empieza a trabajar bien, si la cámara empieza a trabajar bien, pues definimos es la fuente, ¿no? El problema no se puede resolver tan fácil cuando es una fuente para varias cámaras, porque solo tenemos una sola fuente y tenemos todas conectadas aquí. Pero bueno, para resolver esta falla necesitamos un multímetro y probar salida por salida de nuestra fuente.
Otra de las fallas comunes, como lo mencionaba, es la pantalla violeta o rosa. Algunas partes de nuestra cámara se ven rosas, algunas partes de nuestras cámaras se ven violetas. Cuando esta falla se da es porque el filtro que entra en nuestra cámara no lo está haciendo. Esto provoca que la imagen se vea así o está entrando a medias. No está entrando completamente y por ende se ve parte de la imagen rosa. Cuando esto sucede, desgraciadamente, ya no hay solución. Es sustitución de la cámara porque este tipo de filtros no tienen reparación. Y claro que se puede sustituir. Sí se puede sustituir consiguiendo el mismo filtro IR de la cámara. El punto es que muchas veces vale más o lo mismo que la cámara. Entonces no tiene sentido comprar el filtro y repararla si sale mejor comprar una cámara nueva. Desgraciadamente es cambio de cámara. Otra de las fallas comunes es mi cámara muestra líneas, muestra como interferencia. La falla se puede deber a dos razones. Una, que el cableado que se puso está pasando por alguna fuente, algún equipo o algo que nos provoque interferencia. Como decíamos, puede haber dos factores por la cual nuestra cámara presente líneas a la hora de verlas. Uno de los factores se debe al cableado. Para conectar nuestras cámaras normalmente utilizamos dos tipos de cableado. No puedo mencionar la fibra óptica porque es muy cara. Entonces no entra en lo convencional. Pero sí puedo hablar del cable UTP y del cable coaxial. Este tipo de cableado es el más utilizado a nivel nacional o donde quiera que vayas vas a encontrar este tipo de cableado. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque es fácil de manobrear y cualquiera lo puede instalar. Diferencias entre cableados, saliendo un poquito del tema de la interferencia en cámaras, es que con este podemos llevar video en dos pares y voltaje en dos pares, y en este que es coaxial no. En este que es coaxial solo podemos llevar una sola cámara. Entonces te preguntas, ¿por qué si en este podemos llevar dos cámaras por cada cable y en este solo una, por qué se sigue utilizando este tipo de cableado? Bueno, porque este es más susceptible a la interferencia. Si este cableado pasa por alguna bomba de agua, algún microondas o algún refrigerador, estos generan un tipo de frecuencia, inducen una frecuencia que afecta y que entra en este cableado. Y no solo eso, también pueden ser los balastros de nuestras lámparas. Les cuento rápido una historia. Llegué a una instalación a poner la alarma y llegó una empresa a instalar las cámaras y le iban a entregar, de hecho ya le iban a entregar al cliente y yo estaba ahí programando mi alarma y el cliente dice, pero es que esta cámara se fue con interferencia y el instalador decía, pues que no sé por qué es esta frecuencia o por qué se ven las rayitas si antes cuando nosotros instalamos no se veían. Y estuvieron buscando y buscando la razón, pero no le daban. Y yo seguía haciendo mis pruebas en el negocio, bajando las cortinas, subiéndolas, bajándolas. Se tardaron y no le encontraban y el cliente ya estaba desesperado y yo le dije al técnico, oye carnal, la neta te voy a resolver tu problema, pero me debes una coca.
No, pues sí, dime cuál es, por qué se ven las líneas. El motivo por el cual se ve tus líneas es muy fácil. Ahorita que estoy haciendo pruebas tengo las cortinas abajo. Súbete todas las cortinas. Y subieron todas las cortinas. Digo, ahora apágate los focos, apágate las lámparas. Y empezaron a apagar todas las lámparas. Y ¡zas! Se compuso la falla. Y me dicen ellos, es que no puede ser que los balastros o las lámparas estén afectando la visión de la cámara. Y le digo, bueno, pues vuelve a prender tus lámparas y van a volver a aparecer las líneas en tus cámaras. ¿Y cómo fue? Volvieron a subir las lámparas, a prender las lámparas y volvió la falla. Y le digo, lo más seguro es que cuando instalaste tenías todas tus cortinas arriba y no necesitabas la luz de tus balastros, de tus lámparas. Ahorita que estoy haciendo pruebas, pues se te dio. Y ahí quedó. Yo ya no le dije cómo resolver la falla, solo le dije cuál era la falla. Entonces, en estos casos, cuando este cableado nos da lata, porque los hilitos y no lleva nada por dentro, es recomendable utilizar este tipo de cableado, el coaxial. Aunque también a veces también se induce. En estos lo que nos pega más es la tierra física. Si tu grabador no está aterrizado, posiblemente se le meta ruido a falta de la tierra. Se arregla aterrizando tu grabador, poniendo el chasis a una tierra. A diferencia de estos, porque estos se inducen por cualquier cosa, por cualquier detalle que pasen por arriba de la tabla roca y que existan balastros, le va a pegar. Si cableas por atrás de un microondas, un refrigerador, una bomba de agua, también les va a pegar. Entonces ahí es cuestión de cada quien. Si utilizas ya sea el cable UTP, cable de red, muy conocido para cablear nuestras redes, o si ocupas el cable coaxial. El cable coaxial es muy utilizado era muy utilizado en las compañías como Megacable que llevaban la señal hasta nuestra televisión. Está un poquito, a ver si ahí está. Ahí ya se ve. Llevamos el forro, la malla, y en este llevamos el video. Se podría decir que es el positivo y el negativo. En estos pues un polo es el positivo y el otro polo es el negativo, ¿vale? Y el otro sería voltaje. Costos. Siempre se va a ir a más caro el costo de este porque tenemos que meter otro tipo de cable, ya sea pod para llevar la alimentación o llevar nuestros cableado, nuestro tendido hasta la cámara, poner un contacto y ahí conectar nuestra fuente individual. Entonces en costo siempre se va a ir más caro a este. En distancias, este solo llega a 80 metros y este nos da los 100. Entonces es mejor ahí. Diferencias, otro punto importante sería el tipo de conector. Mientras estos ocupa BNCs, se mete acá y se poncha y se enrosca. Es el más utilizado. Y estos ocupan balloons. El nombre correcto de estos son transceptores. Transceptor pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no usan voltaje. Por eso se le llama transceptor pasivo. Pasive HDBC balloon. Entonces, también igual. Traen un positivo y un negativo. Positivo, negativo. Y ya pues conectas aquí tu cable, le presionas acá para meterlos y ya. Y esto es prácticamente, de un lado se pone, del lado del grabador se lleva el de colita y del lado de la cámara pues se instala el otro BNC, el otro transceptor, perdón. Y así ya, pues ya tengo mi cámara conectada.
Y en este pues es lo mismo, de un lado del grabador se conecta y del otro lado se conecta hacia la cámara. Entonces ya sabemos, si tenemos interferencia en nuestras cámaras, hay que ver qué es lo que le está afectando. Posiblemente sean que tu cableado está pasando por un punto donde algo le está metiendo frecuencia e interferencia, o simplemente necesitas aterrizar tu grabador. La decisión de elegir entre este y este pues ya es cuestión de cada quien. A mi parecer este es muy fácil y más rápido instalarlo que este, pero créanme que me ha sacado de algunos apuros en cuanto a la interferencia. Obvio también es más barato este es más caro porque hay que meter otro par. Y bueno, esa es la primera razón por la cual nuestra cámara muestra líneas de interferencia, el cableado. Otro punto también, si hay empalmes, muchas veces empalmamos, se nos acabó el cable, empalmamos otro cable para llegar hasta nuestra cámara. Los empalmes también provocan interferencia, porque es por ahí por donde más se mete la inducción de otros equipos. Lo mismo sucede con esto. También hay unos coples en este tipo de cableado coaxial, en el RG59 o en el RG11. Hay unos coples que se utilizan para ponchar y conectar y continuar si no llega a nuestra cámara. Pero si no lo haces bien, si no lo ponchas bien, te va a dar más problemas que resultados. Muy bien, la segunda razón o el segundo motivo por la cual tu cámara tenga interferencia se debe a el volumen y el BNC, y también se debe en cámaras IP tipo PoE al conector de red. ¿Qué sucede cuando las instalamos en el exterior? Estos empiezan a deteriorarse, igual que los BNC se empiezan a deteriorar. Entonces, en una cámara que lleva 1 año o 2 años en la intemperie, es común que empiece a fallar el BNC. Ahí entra el mantenimiento preventivo o correctivo, donde hay que sustituirlos para que la cámara se vea bien. Pero ¿qué sucede si llevas medio año con tu cámara y empieza a tener interferencia? Eso habla de una mala instalación. ¿Por qué? Si ves este tipo de cajas en tu exterior de tus cámaras, en la instalación en el exterior de tus cámaras, desde ahí ya estamos mal. Este tipo de caja sirve para esconder las conexiones, pero dentro de tu domicilio. Si vamos a instalar cámaras en el exterior, es preferente o es necesario instalar cajas selladas completamente. Estas evitan la humedad, el agua, ya que son IP67. Soportan una lluvia sin que se les meta una gota de agua. Entonces, si tu técnico de confianza, el que te instaló tus cámaras, te va a instalar este tipo de cajas en el exterior, al menos pídele que la selle completamente con silicón y con frío para que dure mucho tiempo. Pero bueno, retomando lo de las líneas, si tu cámara empieza a hacer como interferencia, es porque los BNCs ya están dañados. Es necesario cambiarlos. Perdón, los BNCs. Este es volumen. Es porque los volumen ya están dañados. Hay que sustituirlos. Si quieres hacer una prueba, pues simplemente consíguete otro BNC o consíguete otro volumen y sustitúyelos. Llega con tu proveedor de confianza y pídele el mismo volumen
si lo quitaste, o si no, pídele unos balloons para tu cámara y él te va a entregar unos, los cuales puedes llegar y cambiar. Son muy fáciles de sustituirlos. La verdad es que no es nada, no tiene nada de ciencia. Lleva un positivo, un negativo. El cable de color fuerte es el positivo y el cable de color débil es el negativo. ¿A qué me refiero? A que si nos damos cuenta, normalmente usamos el blanco azul para video, entonces el azul fuerte es el positivo y el blanco azul es el negativo. Y así con todos los colores. Entonces no es muy difícil sustituirlos para arreglar lo de la interferencia. Si tienes que cambiar igual no es complicado, no es difícil. Tengo otros videos donde les muestro cómo se conectan. Esos son los cables. Es decir, se pela y se mete acá y se gira y se poncha. Y ya queda ponchado, le decimos ponchar. Hay otros tipos de BNC que son un poco más caros, que vienen por separado. Se le mete el cuerpo y luego la cabecita y ¡pum! Se prensa con unas pinzas especiales. Son buenos BNCs, pero el problema son las pinzas, son caras y a veces no quedan bien si no lo sabes hacer bien, no quedan bien y te dan más problemas que soluciones. Y bueno, de esa manera resolvemos el problema de las líneas de la interferencia en nuestras cámaras. Aterrizamos nuestro grabador o vemos qué es lo que está provocando la interferencia. Tal vez sea una bomba, o si en su defecto te es más fácil, sustituimos el cable UTP pero bueno, ya es cuestión de qué es lo que encuentres. Otra de las fallas, como mencionamos, es mi cámara prende y se apaga, prende y se apaga. ¿Qué sucede? Ahí se debe a dos cosas. La primera es que la fuente, que normalmente no es la que causa ese tipo de cuestiones, la fuente tenga un falso, o sea que la alimentación donde se conecta tu fuente esté moviéndose y tu instalación no sea la adecuada y cada vez que mueven la fuente se apague y prenda, se apague y prenda. Esa es una de lo que he encontrado. Como no están bien puestas, pum, se prende y se apaga. Entonces podría ser la fuente, pero lo más común son los BNCs. ¿A qué me refiero por lo más común? Nuevamente me equivoqué, no es BNC, este es Balloon. ¿Qué es lo que sucede con los Balloons? Cuando se conecta, llega el técnico y pum, pela sus cables, pum, pum, y los conecta. Ya quedan bien nuestros Balloons y ya conectó mi grabador. ¿Qué sucede posteriormente? Mueven el grabador, fum, 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 mueven el grabador y se queda. Luego mueven el grabador otra vez. Se va zafando el cable y luego termina así. Y ya luego se mueve y ya te dicen, es que movimos el mueble y a partir de ahí se apagan y prenden, se apagan y prenden. Pues, ¿cómo no? Pues si ya un polo ya lo tenemos más afuera que adentro. Otra de las fallas más comunes es el balloon. Este cuadrito le llamamos balloon o transceptor pasivo. Pasivo porque no lleva corriente. Normalmente se zafan estos o se quiebran los conectores. Y empieza a dar lata, se zafan o se quiebran. Bueno, ahorita sí se fuerza, pero con el movimiento y como van atrás del grabador, son los que van atrás del grabador. Cuando mueves el grabador o pones otro cable o haces algo, el cable se va moviendo y llega a zafarse o a tronarse.
Entonces eso es una falla muy común que puede hacer que tu cámara no se vea. Entonces normalmente cuando se va el video y viene, va y viene, es porque tenemos un falso en nuestro VNC. Es lo más común que sucede. De nuevo, me equivoqué, es Balun. No sé por qué, estoy más familiarizado con los VNC, tal vez porque los trabajo más. La verdad es que el Balun no me gusta tanto, trabajo más con el coaxial, cable coaxial. Y el VNC, en el VNC sucede lo mismo. Cuando no lo ponchan bien, se empieza a zafar, a aflojar, y luego ya está más afuera que adentro. Y de nuevo te dicen, es que se apaga cada vez que mueven el grabador o algo. Es porque el VNC no está bien ponchado y queda flojo. Y con el movimiento pues termina saliéndose. El cliente comenta que constantemente sus cámaras prenden y apagan. Esto se debe a que están mal ponchados todos los VNC del cable coaxial. Cuando entra la señora de la limpieza, el de Telmex, el de redes o X persona y mueve el rack, las cámaras se apagan y prenden constantemente. Yo utilizo Thermofit para prácticamente amarrar el VNC al cable y de esa manera jamás se sale. Pero bueno, ya hay un video por ahí que subí donde menciono cómo poncho el VNC para que nuestra cámara no se apague y prenda todo el tiempo. Cuando nuestro equipo grabador, nuestro DVR, se enciende y este no pasa del logo de la marca del DVR, la falla más común se debe a la fuente que alimenta el grabador. Esta se encuentra dañada, por ende no aguanta a encender el equipo. El equipo empieza a arrancar, la fuente ya no lo soporta, hace que se apague. Y repite la misma situación constantemente. Para poder solucionar este problema, simplemente es cambiar la fuente. Incluso puedes utilizar la misma fuente con la que enciendes tus cámaras, siempre y cuando tenga la misma entrada, el mismo conector y sea del mismo amperaje. Obvio que tenga las mismas características de amperaje y voltaje. Si no tenemos la fuente, pues nada más lo que podemos hacer es medirla con nuestro multímetro y validar si es la fuente la que está dañada. Esa es una de las razones por la cual nuestro grabador se queda en encendido y apagado. La segunda puede ser el disco duro. Muchas veces el equipo arranca el disco duro y al detectar que el disco tiene problemas, se reinicia. Y se reinicia y nunca pasa del principio. Para saber si el disco está mal, tendremos que desconectarlo. En ese punto ya tendríamos que abrir nuestro equipo, quitar los tornillos que vienen a los costados
abrir este. Ya. Ok. Este solo tenía 4 tornillos. Hay grabadores que llevan más tornillos. Entonces, abrimos nuestro grabador y desconectamos nuestro disco duro. Ese es un grabador nuevo. No lo tengo conectado, pero la verdad es que no es difícil desconectar nuestro disco duro. Lleva solamente alimentación y un cable SATA. El cable de alimentación es este. Perdón, el cable de alimentación es este. Y nada más se zafa del disco duro. Pero pues vamos a hacerlo. Vamos a conectar de una vez nuestro disco duro. Y bueno, vamos a utilizar otro disco. Y bueno, ya vamos a utilizar otro disco. Yo aquí tengo un disco. Vamos a conectarlo. Este se puede decir que son los datos. Y esta es la alimentación. Y ahí queda nuestro disco. Normalmente viene con unos tornillos por aquí abajo que sujetan. Simplemente hay que zafarlos. No es necesario zafar el disco duro. Simplemente se presiona acá. Se saca. Y este se jala de aquí. Y ahí ya tenemos nuestro disco duro desconectado. Conectamos nuestra alimentación. Y echamos a andar. Si nuestro grabador pasa de la marca del equipo y arranca normalmente, entonces es importante o es necesario sustituir el disco duro para que este funcione correctamente. Y bueno, esas serían las dos razones por las cuales nuestro grabador no pasa del logo de la marca. Ok, mi grabador no graba, válgase la redundancia. Mi grabador está prendido pero no graba, no tiene nada. O hay días que sí graba y hay días que no. Esta es una de las fallas más comunes y de las más fáciles de resolver. Simplemente si tu grabador, tu DVR no está grabando, es porque un disco o el único disco que tiene, ya está dañado. Podrías quitarlo, zafarlo y ponerlo en una PC para correrlo y ver si tiene áreas dañadas. Pero difícilmente va a volver a funcionar. Las causas por las cuales el disco se daña es porque no hay suficiente ventilación donde está instalado el grabador, o ya lleva mucho tiempo tu disco duro, 2, 3 años, 4 años, entonces ya es la vida útil de un disco duro, es necesario sustituirlo. Y pues no hay gran ciencia, se zafa de aquí abajo, tiene unos tornillos, todos los grabadores lo traen, se zafa, se quita, se zafa de los conectores, ya lo vimos hace un rato, y se instala el equipo nuevo, el disco duro nuevo. Y con eso se soluciona el problema de la grabación. Cuando el equipo grabador no detecta la red, es decir, antes veía mis cámaras y ahora ya no,
y te das cuenta que en tu grabador no aparece el logo de red o aparece red desconectada, se debe comúnmente a que el cable de red, válgase la redundancia, que va de tu equipo grabador a tu módem, está dañado o está desconectado. Normalmente se daña cuando este fue armado, es decir, el técnico llegó, ponchó el RJ45 y lo conectó a tu grabador. Muchas veces no lo hace bien y con el tiempo empieza a fallar. La solución es sustituirlo o ponchar nuevamente tu cable, si sabes hacerlo. Pero lo más viable es comprar un cable de red original y ponérselo. Si después de esto sigue tu grabador sin detectar la red, posiblemente se deba a que los puertos de tu módem no están habilitados. Muchas veces llega el proveedor y te cambia el módem, te sustituye el módem por uno nuevo, más reciente o de un mejor modelo, pero los puertos no están habilitados. Ahí le tendrías que pedir a tu proveedor que te habilite los puertos de tu módem. Actualmente todo se utiliza por Wi-Fi y sucede que no te habilitan estos puertos si no le dices. Lo que podrías hacer para saber si tus puertos funcionan es conectar algún equipo diferente, una laptop. Por ejemplo, al conectar tu laptop por cable de red te tiene que dar internet. Si no te da, entonces el módem no está habilitado para trabajar con los puertos Ethernet. Por último, y ya siendo fatalistas, si tu grabador sigue sin detectar la red, puede ser que ya esté dañado este puerto. Es muy raro que suceda, pero sí llega a pasar, donde el grabador ya no detecta ningún conector de red. Y el por qué se daña se debe muchas veces a las descargas que llegan y terminan golpeando los puertos, tanto como el de red, tanto como los de cámaras y todos los puertos de salida que tiene el grabador. Con mira, está mejor, más mejor y menos peor. Muchas gracias. Gracias. Ahorita que te lo den, te lo meto. ¿Sí tiene agua? Sí. A su madre. Sí, aquí sí fue la tabla roca, porque aquí también está húmedo. Ok, ahí sí fue por tabla roca la filtración. De todos Más que modos, nada fue por el muro, pero en la parte de arriba, esta, mira, sí. esto igual. Entonces, baja la cámara, la tapa para que tire el agua ahí el compañero. Pero mejor la tiro allá, ¿no? Sí, pues ya, yo creo que esa cámara ya valió. Pero bueno, lo checamos entonces y fue por madera. Fue por... La filtración fue desde exterior. De No. arriba, de la parte de arriba. El 90% de las fallas son errores humanos. Normalmente, cuando el técnico instala, seguimos una costumbre. Es ahí donde entra el conocimiento básico del técnico. Si este no se pregunta si donde la está ubicando está bien, no solo en su entorno, no solo lo que está viendo, sino
que está bien ubicada en cuanto a altura, por aquello del sabotaje, intemperie, por aquello de la humedad, cableado, por aquello de las interferencias, y por último, y no menos importante, los accesorios que este puede llevar. A accesorios me refiero a tal vez un brazo, tal vez un housing, tal vez algo que proteja la cámara. X o Y pueden alargar la vida de tu cámara. Recuerden, no solo hay que saber qué estás instalando, sino hay que saber que si lo que estás instalando, lo estás instalando bien. Ya puedes abrirla. Tiene un poco de agua. Lo bueno es que riega la plantita. Yo creo que por eso la dejaron ahí. Oh. Sí, pero no creo que tuviera esa cantidad de agua. No, pero esa cámara ya estaba y de hecho en ningún momento se nos comentó que se retirara. Nunca se dijo que se retirara. Esa Ok. cámara ya estaba, de hecho esta y la de allá atrás, ve que también hay una en la entrada, esa ya estaba. Ahí está. Esta no fue, las instalaron, las instalaron fueron esta y la de allá. No te chiquito. La voy a volver a cerrar. No, digo, para tu foto, tu video. Fotos. Mira, ya, ¿sabes cuál es el detalle? Que esta cámara ya estaba en rampa. No funcionaba, pero estaban ahí en rampa, las dos que me mencionas. Una de esas se pasó hacia acá. Esta la puso, creo que la hizo Pedro. El punto es que la instalaron, pero no la sellaron. Entonces por ahí está. Y yo creo que el agua que se filtró fue por la tubería. Sí, por el registro, güey. Fue por el registro. Sí, ahí sí. Entonces ahí está el detalle. Chaparrito, ¿puedo subir a tomarle una? ¿Puedo subir a tomarle una imagen? Ay, cabrón. Ay, pinche chaparrito. Lo de la cintura, güey. ¿Así? Ay, cabrón. A ver cómo. Y la filtración fue por ese registro que no se selló. No, ya. Aguántame, te mando mejor la foto del registro. Sí, ¿no? güey.